Amparo, maestro Raúl Pérez Johnston. Tema 4. Juicio de amparo directo. Subtema 4.1. Procedencia. Parte 2 de 3. El juicio de amparo directo, en términos de lo definido por la fracción quinta del artículo 107, procede exclusivamente en contra de sentencias definitivas dictadas por tribunales administrativos del trabajo o judiciales. En este sentido, la fracción quinta establece precisamente que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley en los casos siguientes. Y esta fracción inicia una enumeración de cuáles son los casos según la materia en las que se pueda interponer el amparo directo. Así pues, el inciso A se refiere a la materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militares. El inciso B, que es el que más nos interesa, en materia administrativa, se establece que procederá el amparo cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. Esto quiere decir que en materia administrativa, cuando los actos son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o ante los tribunales contencioso administrativos de los estados o del Distrito Federal, una vez que se hayan agotado todas las instancias en sede contencioso administrativo, se puede presentar la demanda de amparo directo. En materia civil, la fracción quinta, inciso C del artículo 107 constitucional, establece que procede el amparo directo cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. Asimismo, las sentencias del orden federal emitidas en juicios civiles podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales. Finalmente, en materia laboral, el inciso D, fracción quinta del artículo 107 constitucional, establece que procederá el amparo directo cuando se reclamen el laudo dictado por las juntas locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado. Retomando un poco esta enumeración de la fracción quinta del artículo 107 constitucional, el artículo 158 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda en los términos establecidos por las fracciones 5 y 6 del artículo 107 constitucional y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio el amparo directo está sujeto de manera irrestricta al principio de definitividad. Esto es, que no puede pensarse en la promoción del amparo directo o incluirse dentro del amparo directo aquellas cuestiones que no sean totalmente definitivas. Que a esto le sumaríamos el hecho de que las excepciones al principio de definitividad son materia de procedencia del juicio de amparo indirecto. Y para el amparo directo dejaremos únicamente la impugnación de la sentencia
como tal y de aquellas violaciones dentro del procedimiento que, sin haber sido materia de amparo indirecto, puedan llegar a resultar trascendentes en el asunto. Pongamos un ejemplo en este sentido. Una violación procesal que pueda trascender al resultado del fallo, al resultado de la sentencia, puede ser, por ejemplo, la admisión o la valoración de una prueba. Y en estas circunstancias, imagínense ustedes que de tomar en cuenta o no un determinado documento o una determinada prueba, pudiese llegar a determinarse si la sentencia que se dictó debía condenar o absolver a alguna de las partes. A veces es posible que la simple toma en cuenta o la valoración de una prueba puedan cambiar el rumbo de cómo se debe de decidir un asunto en concreto, principalmente porque las pruebas tienden a acreditar los hechos de la demanda y en función de los hechos se aplicará por el juez el derecho. Así pues, entonces, la propia ley de amparo prevé la posibilidad de incluir dentro del juicio de amparo directo las posibles violaciones de derechos humanos que se puedan cometer en la sentencia, por un lado, y por otro, durante el procedimiento, siempre y cuando no estemos frente a actos de imposible reparación y la violación trascienda de tal suerte que, si no se hubiese dado, pudiese haber cambiado el resultado del juicio. Ahora, respecto de las sentencias, el propio artículo 158 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, establece ciertas limitaciones respecto de qué puede plantearse dentro de la demanda de amparo. Y en este segundo párrafo establece que solo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas cuando sean contrarios a la ley, a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a sus principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas por omisión o negación expresa. Esto es un tema trascendente porque al final del camino pareciera ser que este artículo 158 estaría limitando la materia respecto de la cual se puede cuestionar la validez de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional. ¿Por qué decimos esto? Porque si se está circunscribiendo la procedencia del amparo a plantear cuestiones relacionadas con la debida interpretación de la ley, con la debida fundamentación y motivación de la sentencia, pudiera pensarse que se estaría excluyendo la posibilidad de impugnar a través de esta sentencia alguna otra violación de derechos humanos que pudiera haberse dado en la misma. En este sentido, hay que recordar también que con la reforma constitucional de 2011, muy probablemente una disposición análoga a esta, ya sea en la Ley de Amparo de 1936 todavía en vigor o en la posible Ley de Amparo nueva que se emita o se reforme la actual ley, tendríamos nosotros que realizar una interpretación conforme de esto. Y me parece que si podemos detectar en la sentencia cualquier otro tipo de violación de derechos humanos, esta tendría que plantearse y no sería conforme con un principio de tutela judicial efectiva, de impartición de justicia completa, efectiva e imparcial, el que no se tomasen en cuenta estos argumentos. Ahora bien, en relación con las violaciones procesales que en principio se pueden hacer valer
junto con la sentencia en el amparo directo, la ley de amparo establece ciertos supuestos enunciativos para darnos una pauta más o menos de qué podría llegar a considerarse como una violación procesal que, sin consistir en un acto de imposible reparación, trasciende en el resultado de la sentencia que se puede llegar a emitir. Y en este sentido, por ejemplo, el artículo 159 de la Ley de Amparo hace una enumeración a manera de catálogo de cuáles pueden ser las violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso en materia civil, administrativa y del trabajo, que son las que más nos interesan. Al respecto, establece que consistirán en violaciones procedimentales aquellas consistentes en lo siguiente. 1. Cuando no se cite al juicio o se cite de forma distinta a una de las partes a aquella que establece la propia ley, es decir, a un mal emplazamiento. 2. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate. 3. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido o cuando no se reciban conforme a la ley. Ha habido mucho debate sobre si la admisión y el desechamiento de pruebas son en realidad o no actos de imposible reparación, salvo ciertos casos excepcionales en donde el desahogo o la omisión de una prueba pudiesen consistir en una violación independiente de otro derecho fundamental. Se ha considerado que son violaciones dentro del procedimiento que deben ser impugnadas en el amparo directo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el desechamiento de una prueba no forzosamente va a cambiar el resultado del asunto. Va a depender de qué se resuelva y cómo se resuelva y de si la prueba era o no relevante. En cambio, pueden haber otras situaciones en donde la tramitación y desahogo de una prueba pueden llegar a consistir en una afectación de carácter irreparable en la esfera jurídica de alguna persona en concreto. Me explico con un ejemplo. Imaginemos el someter, por ejemplo, a una prueba de ADN a una persona en la cual se estaría manejando información privada, personal, íntima, que tendría protección constitucional y posiblemente podría ser motivo de alguna afectación de carácter más allá de lo que simplemente se preveía dentro del procedimiento. Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, o cuando se manda a llamar a declarar a un menor en un juicio, se quiere realizar una prueba psicológica a una persona, dependiendo de las circunstancias, bueno, la Corte ha dicho que en estos casos puede existir un acto de imposible reparación, un acto que viole de manera directa los derechos humanos de la persona y que respecto de este tipo de situaciones procedería el amparo indirecto y no así el directo. Pero, por regla general, el tema de desechamiento, aceptación y desahogo de pruebas se tendría que substanciar junto con la impugnación de la sentencia definitiva que se dicte dentro del juicio en el amparo directo. Asimismo, cuando se declara ilegalmente confeso al quejoso o a su representante o apoderado, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, cuando no se concedan los términos o prórrogas que tuviese derecho alguna de las partes conforme a la ley, cuando sin culpa se reciban sin su consentimiento o conocimiento las pruebas ofrecidas por las otras partes, esto es, que no se le corra traslado del material probatorio que se haya ofrecido, por ejemplo, cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que no pueda alegar sobre ellos, cuando se le desechen los recursos a que tuviese derecho con arreglo a la ley respecto a las providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan indefensión, cuando el Tribunal Judicial Administrativo del Trabajo continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia,
cuando existan violaciones, por ejemplo, cometidas dentro de un procedimiento de extinción de dominio, y en todas aquellas adicionales en las cuales la Corte haya estimado que no se trata de un acto de imposible reparación. En principio, estos son los casos en los cuales, por violaciones dentro del procedimiento, se tendría que esperar uno a plantear la violación junto con la sentencia, siempre y cuando sean trascendentes estas violaciones. Fin parte 2 de 3.